Ok, pues bueno, para algunos que no me conocen, mi nombre es Brenda Jessica Sánchez Rodríguez, soy maestra en Derecho y me encuentro en digamos que la asignación de materias que tengo se encuentra en la carrera de Relaciones Internacionales. Sin embargo, pues obviamente tengo conocimientos del derecho, ¿vale? Pues bueno, les voy a presentar pantalla. Permítame un momento. Listo. ¿Se ve? Sí, sí se ve, Sí. Mau. Muchas gracias, chicos. Bien, pues el día de hoy vamos a tocar los temas de los derechos humanos y grupos en situación de vulnerabilidad, ¿sale? Pero bueno, para continuar, continuar con los temas que mis colegas antecedieron, pues bueno, también vamos a retomar el artículo primero constitucional, así que no se les vaya a olvidar, ¿sale? Pero para comenzar con el día de hoy, este tema, pues debemos de entender, de saber, pues, qué es vulnerabilidad, ¿sale? Entonces, no sean malditos, ahí les dejo un QR, ahorita les pego el link también de Mentimeter, y les pido de favor que me pongan en una palabra para ustedes, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Qué entienden por vulnerabilidad? ¿Sale? Se los pongo en chat. Hola, Jos. Listo. ¿Sale? ¿Qué entienden por vulnerabilidad? De hecho, voy a entrar a Mentimeter. Ahí está. Espérenme. Les pegué el video. Esperen un momento. Quienes tengan la oportunidad de hacerlo por QR, pues entran más rápido, ¿ok? Si no, pues ahorita les pego el link. Perdón, sería el segundo link, ¿vale? Y entonces, para ustedes, ¿qué es la vulnerabilidad? ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Déjenme, los voy leyendo a ver qué van poniendo. Ok, aquí me van poniendo inseguridad. Ok, desfavorecidos. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más consideran que es la vulnerabilidad? ¿Quién más? También aquí está el QR, ¿sale? Pueden ingresar por este medio o por el link que les dejé en el chat. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más es vulnerabilidad para ustedes? O sea, sé que apenas lo vamos a empezar a ver, pero ¿qué piensan que es la vulnerabilidad? Eso, fragilidad. Muy bien. Ok. ¿Qué más? Sensibilidad. Sí. ¿Qué más?
¿Nada más? Bueno, si es desfavorecidas, personas que no son muy favorecidos, hay sensibilidad, pues, a consideración de la sociedad, ¿no? Fragilidad. En ciertos grupos son considerados frágiles, ¿sale? Ok, bien. Ahorita les paso el videito. Entonces, debemos entender que la vulnerabilidad, esta cuestión de la vulnerabilidad se va a enfocar prácticamente a las personas físicas. Y entonces, estas se van a encontrar en una condición o estado en el cual se pueda sufrir un daño, un riesgo, ¿sí? Y por eso se está bajo esta situación de vulnerabilidad. La Real Academia nos dice que es una cualidad, ¿no? Que es aquello que puede ser, en la cual una persona puede ser herida o recibir una lesión, ya sea de forma física o moralmente, ¿sale? Entonces, esa es la vulnerabilidad. Por eso las palabritas que me ponían en el Mentimeter, pues no estaban extrañas ni ajenas a lo que es prácticamente un concepto de vulnerabilidad, ¿sale? Ahora, les voy a poner el video, de hecho ya se los pasé en el chat, para que precisamente esta definición, ¿sale? ¿Me avisan, por favor, si se escucha? ¿Se escucha? No, maestra. Permítame, voy a ver el audio. Y mientras también están ingresando más compañeros, permítanme. A ver, voy de nuevo. ¿Escucha? No, no. No, maestra, no se escucha. Nada más escucho por ahí un micrófono abierto. Audio. Aquí está. Espérame, alguien se quiere unir a la llamada. Listo. Sí, audio. Ok. Según yo ya lo ajusté. Volvemos a probar y si no, voy a ponerle subtítulos, ¿vale? Listo. Veamos.
Ok. ¿Alcanzaron entonces a leer qué es un grupo vulnerable? Sí. Por favor, ¿qué sería un grupo vulnerable? A ver. Jos y luego Dana Paola. Bueno, un grupo vulnerable son todas aquellas personas o población que de cierta manera son marginadas o son consideradas como marginales. Entonces, estas poblaciones carecen o no tienen ciertos, se me fue la palabra, no tienen acceso a los diferentes recursos básicos que se necesitan para sobrevivir. Entonces, esto genera, digamos, una división social en la cual las personas pues realmente no se pueden desarrollar plenamente. Mamá, si te dije que yo tenía que hacer cosas que en la noche. Permítame, voy a silenciar algunos micrófonos. Gracias, Jos. Y Dana, por favor. Como había mencionado mi compañera, son aquellos grupos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, que no se encuentran en una igualdad de condiciones, a diferencia de otras partes de la población. Entre ellos entran los adultos mayores, las mujeres, los niños, aquellos que encuentran con mayor índice económico, todo, porque hablaba Sí. de que en México la pobreza te limita a adquirir ciertos servicios como la educación, la salud, que hoy en día en México ya casi es imposible, ¿no? Está sobrecargado el sistema de salud. La educación también requiere cierto dinero, por así decirlo, compensaciones, y es todo. Gracias, Dana. No, bueno, sus participaciones son muy completas y de hecho es lo que vamos a tocar el día de hoy, esta cuestión de la vulnerabilidad en varios grupos, en varios sectores que se dan por diversas cuestiones, como bien lo comentaban, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por cuestiones culturales, de idiosincrasia, entre otros. ¿Sale? Y es muy importante, aparte de conocer nuestros derechos humanos, ¿no? Como lo hemos visto en las demás sesiones, pues también qué convenciones, qué leyes pueden salvaguardar estos derechos y máxime cuando se trate de grupos en vulnerabilidad. Muchas gracias, chicos. Voy a leer una opinión aquí de Alejandra. Nos dice, los que se encuentran en una posición de desventaja, sí, propensos a las violaciones de sus derechos o a tener dificultades, ojo ahí esa parte, dificultades para obtener recursos u oportunidades. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, todas estas cuestiones que acaban de mencionar es parte de lo que es una vulnerabilidad, ¿no? Ahora, déjenme, sigo presentando. ¿Cómo van a ser la vulnerabilidad o como también ustedes señalaban, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a ver este tipo de problemáticas en nuestra sociedad? Pues bien, se puede originar por prejuicios sociales contra determinados grupos de personas, ¿sí? Que va a estar todo esto en función de que su condición de clase, ¿no? Apenas hace poquito acaban de pasar igual un video, lo vi ¿en qué fue? TikTok, me parece, de una extranjera que denigró, ¿no? De alguna manera a policías mexicanos y a la comunidad mexicana en sí, ¿no? Ustedes sabrán de quién se trata. También hay esta como falta de, digamos, de discriminación, ¿no? Por parte porque es de algún origen étnico, por preferencia sexual. Eso también se da muchísimo y esto hace que ciertos grupos sean vulnerables, ¿sale? Y obviamente todas estas prácticas van a ser discriminatorias mismas que van a constituir un obstáculo. ¿Para qué? Para garantizar los derechos humanos y lo que comentábamos en sesiones anteriores, ¿no? El respeto a la dignidad humana, ¿sale? Pero bien, chicos, estamos hablando ahora de discriminación.
para ustedes, ya no va a haber Mentimeter, pero para ustedes, ¿qué es la discriminación? ¿Qué es? ¿Quién levantó su manita? ¿Nadie? Yo. Ay, Bueno, Jos, ¿qué es? la discriminación es hacer un lado o, ¿cómo se llama? O evitar a ciertos grupos de personas que no tienen un ideal en común contigo o tienen diferentes perspectivas, polos de perspectiva que no están de acuerdo a la tuya. Entonces, la discriminación que hace es que tú tratas de hacer a un lado a esa persona porque no hace lo mismo que tú o no piensa lo mismo que tú, no tiene las mismas convicciones que tú. Ok, Jos, ¿alguien más? ¿Qué entiende por discriminación? Ale, Bueno, yo entiendo por discriminación, ya sea cualquier tipo de distinción, o sea, todos los sinónimos, exclusión, restricción, referentes o basados en, como bien mencionaba mi compañera, en puntos de vista diferentes, raza, sexo, religión, en cualquier cosa que sea como diferente y a final de cuentas pues que a alguien o a otra persona se le haga o se genere una situación desigual o desfavorable. exacto. Maestra Brian, tiene su micrófono apagado. Sí, ya, gracias. Sí, coincido con lo que acaban de comentar ustedes, que esta parte de la discriminación es esa, es dividir, es alejar, es todos los sinónimos, ¿no? Que tenga que ver con esta parte de dividir, de alguna forma señalar a algunas personas por su qué, por su forma de vestir, por su color de piel, también ha habido, por su origen étnico, por su sexualidad, ¿no? Pues más que nada sexualidad, pues sería por su preferencia sexual, ¿sale? Entonces, aquí la pregunta obligada que sí debo de realizarles es, chicos, ¿alguna vez ustedes han discriminado o se han sentido discriminados? ¿Alguna vez o han visto algo así muy cercano a ustedes que digan, es que nos fuimos discriminados, me discriminaron? ¿Alguna vez ha pasado esta situación en su vida? ¿Nunca han discriminado a nadie? Pues en ambas, ¿no? Bueno, puede ser en ambas. Por ejemplo, un caso que acaba de pasar hace como un mes, y mi mamá y mi hermana fueron a comprar unos uniformes que necesitaba mi hermana de la escuela, y no sé qué pasó, no sé qué onda, y las chavas que atendieron en esta sucursal de uniformes a mi mamá y a mi hermana, las trataron súper mal. O sea, mi hermana pidió una talla, no, ya no hay, o le daban ropa que ya no pedía y así, ¿no? Entonces fue como de, bueno, te llevaste 6 uniformes, ¿por qué fregados no atiendes bien a la persona aunque te lleves uno? Ok. A ver, aquí me escribieron, voy por turnos. Ale me dice, a mí sí me han discriminado en una plaza y fue por mis preferencias sexuales, típico, desgraciadamente, ¿no? Sí, Abraham. Sí, yo creo que la discriminación en México se da mucho, ¿no? Bueno, desde hace tiempo, hasta para entrar a una discoteca, había discriminación, ¿no? A ciertas personas no las dejaban entrar, o inclusive, no sé, a algunos restaurantes o algo así, ¿no? No les permitían el acceso. No, en lo particular a mí no me han discriminado, pero sí había visto que han discriminado hacia gente. Perfecto, excelentes ejemplos. Abraham, sí, cierto. En algún momento, si tú ibas a bailar, dependiendo, ¿no? Si te veías, tu vestimenta era adecuada, pasabas, ¿no? Si ibas con tus jeans todos rotos, así como medio despeinada, no te dejaban entrar, ¿no? Y es discriminación, ¿no? Y lo hemos visto. O sea, en casos cercanos lo hemos visto, o en ocasiones lo hemos vivido, ¿no? Como decía su compañera, en una plaza.
se da típico. Hay veces te niegan el acceso. Hay veces no te sirven, si vas a algún lugarcito para comer, te sirven de mala gana, ¿no? Hoy empiezan las murmuraciones. Entonces, sí han sido objeto de discriminación. ¿Por qué? Porque están teniendo un trato injusto, un trato desigual con respecto a las demás personas, ¿no? Porque todos somos personas, al final de cuentas, seamos altos, bajitos, gorditos, chaparritos, de un color más clarito, diría, ¿no? El leche con chocolate, chocolatito, lechita, no importa, ¿no? Eres una persona y por consiguiente tienes derechos humanos, por consiguiente debes ser tratado por todos los demás de forma igualitaria, así de sencillo, pero desgraciadamente existe esta parte de la discriminación y no nada más en México, estamos hablando a nivel internacional, ¿no? Ahora, recordemos lo que nos han dicho nuestros profesores en las sesiones pasadas, ¿no? Hay que retomar lo que nos dice el artículo 1 constitucional, que nos dice precisamente que, digamos, debemos de erradicar esta problemática de discriminación, ¿sale? ¿Alguien se acuerda exactamente qué dice el artículo? Dicen los Estados Unidos mexicanos, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 1 constitucional? Ayer lo vieron, antier lo vieron. ¿Qué nos dice? Sí, Dana. Nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios universales, independientemente de si son gays, mujeres, hombres, lo que sea. Exacto. Viene un párrafo en específico que nos señala precisamente que tenemos que, o se tiene que prohibir, ¿no? La discriminación por motivos de género, de raza, de color de piel, de religión también, ¿no? Hubo un momento, digo, no sé, considero que ustedes están pequeños, pero en mis tiempos, no hace mucho, pero cuando una persona tenía una cierta religión, recuerden que hay unos que no les dejan hacer los honores a la bandera. Pues bueno, en mis tiempos, cuando iba en la primaria, a esos chicos los dejaban como castigados en una orillita, ¿no? Porque decían, es que yo no puedo hacer honores a mi bandera porque mi religión no lo permite. No recuerdo la religión, les mentiría. Pero los dejaban en la pared, ¿no? Y ahí se la pasaban todo el tiempo que se realizaban los honores a la bandera. Entonces, eso era parte de una discriminación, ¿no? Y como les comentaba ayer el profesor Francisco, pues bueno, a partir de la reforma 2011, pues es cuando empiezan a implementarse estas cuestiones de derechos humanos, de los cuales el mismo artículo 1 nos señala que debemos de erradicar, debemos de eliminar esta discriminación por diferentes cuestiones, ¿sale? Que ahorita vamos a ir tocando este tipo, ¿no? De violaciones, de discriminación a diferentes grupos o sectores de nuestra población, ¿sale? Ok, entonces eso es lo que nos marca el artículo 1 constitucional, que no lo podemos abandonar porque lo vamos a estar tocando precisamente en toda la sesión, ¿vale? Ahora vamos a empezar con uno de los grupos en situación de vulnerabilidad importante y que muchos dirán, bueno, ¿y por qué las niñas, los niños y los adolescentes? Porque desgraciadamente son ellos quienes, porque no tienen una capacidad a veces de poder determinar cuándo están siendo agredidos, ¿no? No hay veces que no lo pueden expresar, no lo pueden exteriorizar, y ya cuando son grandes, pues por eso vienen esos traumas, ¿no? Entonces, es un sector vulnerable precisamente porque de todo van a depender de los papás, de los adultos. Los adultos somos los que debemos protegerlos y darles ese bienestar económico, social, emocional, sentimental, de todos los aspectos. Y hay veces se nos olvida o se les olvida, ¿sale? Y es entonces cuando vienen estas problemáticas de que estos niños, adolescentes, pueden ser víctimas de abuso, explotación y de algún tipo de desamparo, ¿sale? Y ahorita vamos a ir viendo algunos casos, algunas jurisprudencias que nos marcan desgraciadamente esas situaciones, ¿sale? Ahora, para este grupo en específico, existe un principio
en derechos humanos que se denomina el interés superior del menor. ¿Qué es esto? Bueno, este es un principio que precisamente nos marca la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí? Esta fue aprobada como un Tratado Internacional de Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989 y busca aplicar la mayor satisfacción de los niños, niñas y adolescentes para todas y cada una de sus necesidades. Porque nos dice este interés superior del menor, a ver, todos los niños, niñas y adolescentes deben tener educación, alimentación. Alimentación en todos sus aspectos, ¿eh? O sea, alimentación no solamente es dar de comer, no. Alimentación involucra, y de acuerdo al Código Civil, involucra la parte de vestimenta, la parte de sí, la educación, la parte de la higiene, la parte de salud, ¿sale? Entonces, todas estas necesidades básicas e indispensables deben de tener todas las niñas, niños y adolescentes. Ajá. Pero precisamente por esa falta, ¿no? Es que se aplica este principio que bien nos marca. Permítame un momento, al que más quiere entrar. Listo. ¿Sale? Es precisamente porque en su momento a los niños no se les ponía la debida atención y entonces se implementa este principio en varias ramas del derecho y en la actualidad podemos contar con varias ventajas que se da cuando nosotros invocamos este interés y ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, ¿qué se pretende garantizar con este principio? Pues es eso, que tengan los menores un respeto, una protección a su integridad física, psicológica, moral, espiritual, ¿sale? Y viene marcado, vamos a empezar a partir de nuestra Constitución, ¿verdad? Por eso también le decía el profesor Francisco ayer, tienen que leer su Constitución. Y sí, chicos, no es mal plan, pero yo creo que una persona bien enterada de sus derechos puede ser exitosa y como decía ayer el profesor cuando hablaba del ejemplo de cuando los detienen los de tránsito, ¿no? O sea, si te detienen, pues si tienes que, ¿por qué me detienes? ¿No? O sea, tienes que checar todas estas cuestiones que vienen en la Constitución precisamente para evitar que violen tus derechos humanos, ¿sale? Hablando de este principio del interés superior, pues viene contemplado en la Constitución, en donde artículo 4, párrafo 11, que nos dice, literal, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas dirigidas a la niñez. ¿Sale? ¿Alguien de ustedes sabe alguna política pública que esté dirigida hacia ese sector? ¿Alguien? ¿Podrían aplicarse las becas de bienestar para fomentar la educación a media superior y superior? Claro, excelente. Bueno, hablando de la niñez, tendrían que ser, ¿se acuerdan que hay un programa igual donde les dan becas a niños de primaria y secundaria para que no abandonen la escuela? De hecho, ahorita cambiaron la beca. Se llama Rita Cetina, me parece. Es precisamente un ejemplo de políticas públicas que van dirigidas a que los niños sigan estudiando, a que los niños no tengan pretexto a que no tienen dinero, no tienen para un uniforme, no tienen para un cuaderno, por eso se les da esa ayuda, para que puedan asistir, ¿sale? También hay un programa que con 50 centavos al día en la primaria les dan alimentos a los niños, les dan creo una leche de un cuartito, les dan una galleta de avena y a veces les dan fruta, o como cacahuatitos o algo así. Recuerdo haber visto yo las bolsitas, ¿sale? También es un programa que implementó el gobierno federal para los niños de primaria porque de acuerdo a los estudios, ¿verdad? Ellos o muchos de ellos
se paraban y se iban sin desayunar, y es por eso que no rendían académicamente, o había niños que se sentían mal precisamente porque no tenían nada en su estomaguito. Entonces son políticas públicas que el mismo gobierno va implementando, ¿sale? Pero esto es también a raíz de este principio del interés superior del menor o del niño o de la niña, ¿sale? A manera precisamente de que tengan esa satisfacción de sus necesidades básicas e indispensables, ¿sale? Y obviamente el Estado también dentro de, o de acuerdo al artículo 1 constitucional, tiene que garantizar esos derechos, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o comentario? No, maestra, ve ninguno. Ok, sale. Entonces, bueno, a este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diferentes jurisprudencias que nos hablan de este principio. Yo les dejo los números, ¿sale? Ustedes en su oportunidad, si gustan, si les interesan, las pueden revisar. Pero de forma sintetizada nos dice, la primera, qué debemos nosotros pensar o saber, conocer de lo que es el interés superior del menor. La siguiente nos habla de cuando los menores intervienen en juicios y se les debe de ser escuchados, ¿sí? Y la número 3 es también más o menos con respecto a que los menores deben, el Estado debe garantizar esos derechos de los menores, ¿sale? Pero en general, estos criterios de estas jurisprudencias que les marco enfatizan en que los tribunales deben atender todos los tribunales, y de acuerdo al artículo 1 constitucional, todas las autoridades del Estado, ¿sí? Deben precisamente atender este principio. Y se les debe de recabar, se les debe de considerar, ¿no? Su opinión para cualquier decisión que les afecte, ¿vale? Se acentúa en la obligación del juez y debe de examinar estas circunstancias específicas al asunto en concreto. No todos los niños van a llegar bajo la misma circunstancia, ¿sale? Entonces, el juez tiene que ser muy escrupuloso en escuchar a los menores y dar una determinación que obviamente los va a afectar. Ahora también hay de edades, ¿sale? No puedes pedir, o un juez no podría pedir como esta opinión de un niño de 2 años cuando apenas sí puede hablar, ¿sale? Va a tener un rango de edad precisamente para poder tomar en consideración esa opinión. Y si no se puede, porque es un niño de 1 añito, de 2, de 3, que todavía no tiene como esa conciencia, lo único que va a hacer sí es escucharlo, pero el juzgador determinará con quién es la persona que se debe de encontrar más tiempo, ¿no? O sea, hay una cuestión de violencia, ¿cómo le va a hacer el juzgador para evitar esa violencia? ¿Sale? Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de la inteligencia artificial Bosti. Esta inteligencia artificial se ocupa mucho en el Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Por qué? Resulta que algunos psicólogos en su momento hicieron estudios y determinaron que los niños que habían sido violados, los niños que habían sido ultrajados sexualmente, era más fácil que hablaran de esas situaciones con un robot, con una pantallita en donde aparece un robotcito y entonces el niño va tomándole confianza al robot y entonces empieza a decir todo lo que está pasando, lo que pasó y por qué a lo mejor tiene una conducta agresiva, depresiva, por qué no es sociable, ¿sale? Entonces, cuando los psicólogos se dan cuenta de esta circunstancia de cómo los niños pueden explayarse con un bot, o sea, con una inteligencia artificial, se lo proponen ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a efecto de que lo puedan ocupar ellos para cuando existe temas de violencia sexual, el Ministerio Público, el psicólogo, los peritos puedan tener elementos para poder determinar si sí o no existe una violación, ¿sale? O un ultrajamiento a sus derechos sexuales de los menores. Y entonces aquí estamos viendo esa aplicación a este principio del interés superior del menor,
en donde las mismas autoridades están determinando aplicar un protocolo, aplicar una cuestión tecnológica a efecto de que los niños puedan señalar, ¿no?, los motivos por los cuales están mal emocional o físicamente, ¿sale? También tenemos la escucha de los menores en juicios familiares. Regularmente, y algunos de mis alumnos sabrán que, pues como soy abogada postulante, yo me dedico más a esta área, a la rama civil familiar. Entonces, siempre que llevo un divorcio, un juicio de alimentos, regularmente cuando existen menores de edad, siempre me pide el juzgador, cuando son más o menos de otros 7, 8 añitos, nos pide que llevemos a los niños como a una plática de menores, de hecho así se llama, a una plática. Entonces, el juzgador se reúne con varios especialistas, su secretario y el Ministerio Público, y entonces empiezan a hablar con los niños a manera de determinar, ok, si en una demanda me están diciendo que hay violencia, voy a determinar si realmente existe, ¿sale? Si en una demanda me están diciendo que el papá o la mamá nos hace cargo del menor, con la plática o la escucha del menor, yo voy a decidir como juez qué es lo mejor para el niño, voy a decidir por él, voy a decir con quién se va a quedar, o quién va a ejercer esa guardia y custodia, o quién va a ejercer el régimen de visitas. Digo, yo no sé, chicos, si lo quieren comentar también está perfecto para un ejemplo, si alguno de ustedes haya vivido esta mala experiencia, tal vez como hijos, o digo, no sé si algunos de ustedes son papás, que hayan también tenido esa mala experiencia, ¿no? Los escucho, si es que, o de alguien que sepa de esa situación que haya pasado, en las cuales, pues sí tienen que ir los chicos, ¿no?, los niños ante el juez de lo familiar, o pues que les hayan ocupado algún tipo de inteligencia artificial para poder tomar una comparecencia, una pequeña declaración de los menores, ¿no? ¿Alguien? ¿No? Ok. La verdad es que de alguna forma qué bueno, porque sí es una cuestión un poco fuerte que a veces a los niños no se les olvida. Yo he tenido clientes, hombres, que me han manifestado que cuando vivieron la separación de sus papás, fue algo traumático tener que llegar a un juzgado y que un juez determinara su situación de ese menor, con quién se quedaba, ¿sale? Entonces, sí es algo fuerte en ocasiones para los niños, pero hay veces es indispensable hacerlo. Y esto va en relación a esta cuestión del principio del interés superior del menor, ¿sale? Que sí, el juzgador o cualquier autoridad tiene la obligación de velar por ellos, ¿sale? Porque precisamente son considerados como grupo vulnerable, ¿ok? Ahora, hablando de la explotación laboral e infantil. Bueno, recuerden, o no sé si sepan, ¿verdad?, que los menores de edad no pueden trabajar, en teoría, ¿sale? No podrían trabajar. Sin embargo, existen convenios como el 182 de la Organización Internacional del Trabajo, que nos habla precisamente sobre las peores formas de trabajo infantil. Y aquí en este convenio nos va a prohibir que exista, ¿no?, la esclavitud de los niños, porque desgraciadamente o en su momento histórico, ustedes lo deberán de saber, los niños eran ocupados para hacer trabajos forzosos y trabajos rudos, ¿sale? En los cuales recibían una mínima paga por ser menores de edad, ¿verdad? Y en ocasiones les costaba a estos niños la muerte, ¿sale? Entonces, a través de ciertos convenios y tratados internacionales se ha evitado o se ha tratado de prohibir este tipo de prácticas, ¿sale? O, por ejemplo, también esta misma convenio nos habla de la venta y trata de niños. Está prohibido, ¿sale? ¿Cuántas veces no nos enteramos por redes, por la misma televisión, la misma radio, que en algún momento traficaban con los niños, traficaban con sus órganos? Entonces, este tipo de convenios ha tratado de erradicar esta problemática, que obviamente no se ha terminado. Estamos de acuerdo que es un proceso muy largo, es una cuestión también de tiempo que nos lleve para evitar todos este tipo de prácticas, ¿no? También este convenio nos habla de los trabajos forzosos y de la edad mínima para trabajar.
Chicos, ¿alguien de ustedes sabe cuál sería la edad mínima para trabajar? ¿No? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Quién sabe? O sea, por ejemplo, si Abraham tuviera... perdón, Ale. Hola, la edad mínima para trabajar en México, según y de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, son los 15 años. Y obviamente, pues, tiene que tener un permiso consensuado de los padres. Ok, muy bien, Ale. Jos también me dice aquí que son 15. Muy bien. Ok. ¿Quién más? ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con los niños actores que son más chiquitos de los 15 años? ¿Qué pasará? Pues no se crea como un tipo de acuerdo entre lo legal y los padres que establezca que se hacen responsables de todo lo que tenga que ver con lo administrativo de su hijo mientras él está trabajando conforme esté estipulado en la ley, y a base de eso también tenga como condiciones de las que puede hacer y no puede hacer el menor. Sí, ¿no? Porque, pues bueno, de acuerdo a la ley, como bien lo señalan ustedes, nos dice, los niños menores de 16, 15 años no pueden trabajar. De acuerdo al convenio 182 y el 138, niños de 15 años no podrían trabajar, ¿sale? O sea, es un tratado que debemos seguir. México dice, bueno, a los 15 años, siempre y cuando, ¿qué? Se lo autoricen los padres. En su caso, si no hay padres, sus tutores. En caso de que no haya tutores, dice la ley federal del trabajo, de acuerdo al artículo 22, el sindicato, si es que pertenecen a un sindicato, en su caso el tribunal o inspector del trabajo, será quienes tendrán que darle la autorización, ¿sale? Pero digo, legalmente nuestra ley dice 15, 16 años en los convenios o tratados internacionales, pero hay niños más chiquitos que se dedican a trabajar en cuestiones de revistas, bueno, cuando son como tipo decanes, cuando aparecen en este tipo de comerciales, ¿no? Niños actores. Entonces, en esos casos, se necesita, sí, forzosamente la autorización de los padres, pero también digamos que tienen como su pequeña jornada laboral, ¿no? En los cuales deben las mismas empresas o lugares donde los vayan a contratar, deben de dejar que estudien, o sea, no pueden dejar los estudios los niños y solamente hasta cierto tiempo pueden trabajar, ¿no? Y obviamente esto no se debe de llevar a esa parte de la explotación laboral, ¿no? Por ejemplo, hablemos cuando, no sé si ya vieron la serie o escucharon la serie de Luis Miguel o hayan escuchado de Lucerito, que en su momento eran niños, pero fueron explotados laboralmente. Los tenían trabajando jornadas extensas para realizar canciones, para realizar películas, etcétera, ¿no? Y entonces ellos después se quejan y dicen, no, pues yo a mis hijos no pienso, ¿no? Que tengan ese tipo de explotación laboral porque ellos lo vivieron. Pero en su tiempo, ¿no? No había este tipo de legislaciones. Ni siquiera se podía visualizar que hubiese una explotación laboral infantil, ¿no? Pero a partir o a raíz de estos convenios, pues es cuando se empieza a realizar como estos ajustes en los cuales, bueno, un menor de edad podría trabajar, sí, bajo ciertas circunstancias, sí, y que no exista una explotación laboral. Ajá, excediendo ese lapso de tiempo de más de 6, 7 horas, no podría ser. Los niños tienen que estudiar, tienen que tener las autorizaciones de los papás, ¿sale? Y son ciertos requisitos que forzosamente se tenía que cumplir para evitar este tipo de problemáticas de explotaciones laborales infantiles, ¿sale? Entonces, si algún momento les llegan a preguntar un primo, oye, tengo 17 años, ¿puedo trabajar? Sí, pero tienes que tener la autorización de tus papás, ¿no? Entonces, sí se puede, bajo ciertas circunstancias, ¿sale?
Ahora, otros instrumentos relevantes que tenemos de precisamente que vigilan la parte de este grupo vulnerable de las niñas, niños y adolescentes, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hablando del Pacto de San José, y algunas reglas de La Habana que nos hablan precisamente de la protección de los menores privados de libertad, ¿sale? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, y no me dejará mentir si alguno medio ve las noticias, hace como unos 2 años salió la noticia de un pequeñito niño, hombre, pues, que se encontraba encadenado a su cama. Desgraciadamente, cuando lo encontraron, ya había fallecido porque la mamá se fue bien fina de vacaciones y lo dejó ahí, creo, son 3 o 4 días, pero estaba amarrado. Y entonces la mamá se va, obviamente le deja comida, pero pues quién sabe, pues obviamente el niño pues amarrado cómo se puede acercar las cosas o cómo puede hacerlo. Si no me recuerdo, el niño tenía 8 añitos de edad, aunque ya de alguna forma podría hacer ciertas cosas, imagínense, amarrado a la cama, pues no podría hacerlo. Entonces el niño sí murió. Obviamente hubo responsabilidad por parte de la mamá, ¿no? Pero a esto se refiere este tipo de reglas, de instrumentos relevantes que tenemos para proteger a estos niños o estos menores que son privados, en su caso, de su libertad, porque fue privado de su libertad el niño, y después obviamente hubo un, pues, homicidio calificado, ¿no? Por parte de la mamá. Y este tipo de instrumentos procura y vela estas circunstancias, ¿no? Que ya no sigan sucediendo, pero aún así sigue pasando, ¿vale? Entonces, sí tenemos, o sea, a lo que quiero llegar es que sí tenemos convenciones, tratados, leyes que vigilan, que cuidan, protegen los derechos de los niños, pero en la práctica es muy complicado que se lleven. ¿Por qué? Porque la misma sociedad hace que no se lleven a cabo al 100%, iniciando a veces con nosotros mismos, con los papás, con los tutores, ¿sale? Debemos de iniciar con nosotros mismos para cuidarlos, para protegerlos. Se supone que para eso estamos y en la realidad a veces no pasa, ¿no? Y ya son cuestiones de cada persona, de cada papá que no realice o que no cuide a sus hijos, ¿no? Ok, chicos, ¿hasta aquí vamos bien o alguna duda? ¿No? ¿O sí? Mande, ok, Jos, todo bien. Ok, sale Jos. Bien, seguimos. ¿Se ve? Ay, creo que sí se ve. Bueno, si no se ve, me avisa. Bien, ahora vamos con otro grupo vulnerable. Muy controversial este caso, o los casos de las mujeres, ¿sí? Quienes, por tener este género, ¿no? A menudo se enfrenta a un tipo de discriminación y violencia, ¿sí? Los cuales, pues, nos va a colocar en una situación de vulnerabilidad en no solamente en nuestra sociedad mexicana, sino en varias sociedades. Y pues a pesar de vivir en un mundo globalizado, en donde existen los derechos humanos, las oportunidades laborales, sociales, políticas, económicas, ¿no? De creencias culturales, pues realmente todavía existe discriminación, que esto hace que limite nuestro acceso a derechos básicos. ¿Sale? Y claro ejemplo tenemos violencia de género, la inequidad laboral, la exclusión social, como por mencionar algunos, ¿no? Entonces yo les pregunto, chicos y chicas, no importa que sean hombres, no importa que sean mujeres, ¿cuáles serían esos factores que pueden generar esa violencia de género? ¿Qué factor consideran que puede generar la violencia de género? El tener una idea machista, Bien. ¿Qué otro? Ideas machistas, ¿qué más? ¿Qué más sería un factor que genera la violencia de género? Sí, Abraham.
Un ejemplo sería, por ejemplo, que la mujer ganara más en un trabajo que el hombre. Mm, ok, estamos hablando de la discriminación de la mujer. ¿Ahí habría discriminación, Abraham? ¿O más bien sería una discriminación para el hombre? No, bueno, más bien ahí como que estoy tratando de dar a entender que el hombre se siente superior a la mujer. Ok, la ideología machista, como decía su compañera, ¿no? Sí, sí, ok. Ok, Abraham, gracias, gracias. Jos, la desigualdad nos dice. Ale, la ideología del poder, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otro factor puede hacer que exista precisamente esta violencia de género? Tal vez yo les podría decir la cuestión cultural, ¿no? Puede haber violencia. ¿Qué otro? Dice Jos, pertenecer a una minoría social económica, sí, también es un factor. Ok. Bien. Sí, son factores que van a hacer que exista una violencia de género hacia la mujer, ¿no? Y que obviamente nuestra Constitución ha tratado de regular, de evitar, ¿no? Que exista este tipo de actos, de este tipo de discriminaciones, ¿sale? Sigamos con el artículo primero constitucional, no lo perdamos de vista. Ahí nos dice que se prohíbe toda forma de discriminación, incluyendo la del género, o sea, por ser mujer regularmente, ¿no? Y va a reconocer derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, que ahorita vamos a hablar de algunos, ¿sale? Ahora, ¿qué otro artículo nos habla de estos derechos de las mujeres? El artículo 4, porque nos dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley y obviamente trata de proteger la organización y el desarrollo de la familia, ¿vale? Y también el artículo 2 cuando nos habla de los pueblos indígenas, porque nos dice, reconoce el derecho de mujeres indígenas, especialmente en contextos comunitarios, ¿sale? Fíjense, ayer estaba escuchando unos videos respecto a esta situación de las mujeres, ¿no? De esta vulnerabilidad en la que se encuentran. Y escuchaba que hubo un caso de una menor de edad que se alivió en un hospital aquí de la Ciudad de México porque vino a ver un familiar y pues por su suerte o por su desgracia, pues se alivió aquí. Y cuando va a registrar al menor, le preguntan quién es el papá, pues fulanito de tal, y quién es el abuelo paterno. Digo, pero el abuelo, sí, bueno, el abuelo, espérame, es paterno. Su papá. ¿Cómo? Sí, su papá de la chica, había tenido relaciones con ella. Entonces, la autoridad cuando tiene de conocimiento esa circunstancia, lo primero que hace es dar pista al Ministerio Público. Y entonces inician una carpeta de investigación porque al ser una menor de edad y aliviarse, dicen cómo el papá es el papá de ella, o sea, el abuelo de la bebecita, ¿no? Entonces, inician la carpeta de investigación y resulta que en la comunidad donde se encuentran regularmente, o de la comunidad indígena de donde son ellos, la costumbre es que los papás tengan relaciones sexuales con sus hijos. Y entonces, aquí viene una disputa entre lo legal y la protección de los derechos de las comunidades indígenas. O sea, el decir, bueno, espérate, o sea, es algo ilegal que tú hayas embarazado a tu propia hija siendo menor de edad, ¿no? Y ellos tienen esa costumbre que se supone que nuestras legislaciones deben de garantizar. Entonces, para no hacerles el cuento largo, el Ministerio Público determina que sí existe
responsabilidad penal en contra del papá de la chica, porque resulta que el papá de alguna forma no estaba tan arraigado a sus costumbres. O sea, se tiene que hacer una valoración muy exhaustiva de las circunstancias de los casos en específicos que se presentan. Y entonces, determina que sí existe como ultraje a los derechos sexuales de la menor por ser su hija. Y determina que el señor no estaba tan arraigado a las costumbres de esa comunidad, y entonces sí determina que hay una responsabilidad penal, ¿sale? Pero vean estas circunstancias extrañas, pero que se presentan. Sin embargo, la legislación nos marca, ¿no? Que hay que reconocer ese derecho de las mujeres indígenas. Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿No? Hay que respetar esos derechos, ¿vale? O hasta qué punto, de acuerdo a sus costumbres, también van a ser ellas que se ejerciten estos derechos. Porque la niña por sí sola no iba a denunciar, o sea, porque es una costumbre, ¿vale? Pero las autoridades, al momento de hacer su trabajo y determinar que sí existía una responsabilidad por parte de su papá por haber, digamos, abusado sexualmente de la niña, que para ellos no era así, ¿no? Pero para la ley sí lo es. Entonces, aquí esta cuestión de sus derechos fueron vulnerados y la niña no iba a decir nada, ¿sale? Entonces, ¿cuántos derechos humanos se están violando en este tipo de cuestiones, ¿no? Que van en contra del derecho de la mujer. Voy. Mande, Ale. Sí, Ale, te escuchamos. Perdón, no podía activar mi micrófono. También en algunas comunidades indígenas donde no entran como digamos, como el gobierno municipal, o sea, el gobierno nacional, y que se tienen que basar en las propias leyes. Lo comento porque yo estudié anteriormente psicología y me mandaron a hacer prácticas a Chiapas. Entonces, en las prácticas encontramos igual, bueno, detectamos el caso de una chica que sufría abuso por parte de su papá, pero a la hora de quererlo denunciar, nosotros lo teníamos que denunciar, no se podía, porque ahí se tenían que respetar digamos que las leyes de la comunidad, y las leyes externas no valían, y de todas maneras ni siquiera el MP ni nadie podía hacer nada. Exacto, Ale. O sea, ¿cuántas veces hemos visto? Bueno, tú ahorita ya con el ejemplo que nos acabas de dar, nos das una visión igual amplia en ese aspecto, ¿no? Las comunidades, y vamos a tocar ese tema la próxima sesión, que sería el lunes. Las comunidades indígenas tienen sus propios usos y costumbres. El artículo 2 contempla esa protección. Pero ¿qué pasa cuando dentro de esa protección se están realizando actos ilícitos, ¿no? O sea, como dice Ale, o sea, a veces dices esa impotencia que tienen los demás, personas ajenas, familiares, que no pueden denunciar a lo mejor, o si denuncian, pues dicen, espérate, es que los pueblos indígenas tienen sus legislaciones y tienen su forma de alguna manera de llevar sus procedimientos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es una violación, es un abuso, ¿no? Que se llegan a cometer en contra de ellos y no lo ven de esa perspectiva, pero uno que a lo mejor tiene un poquito más de estudios y que está en esta cuestión legal, pues se da cuenta que a todas luces es una violación a sus derechos humanos, y más siendo, hay veces que nosotros como postulantes, pues tenemos como que hay ese conflicto, ¿no? Decir, pero pues es que sí se está cometiendo un acto ilícito, pero sus costumbres así lo marcan y ellos lo ven normal, ¿no? O como cuando, creo que recuerdo haber escuchado en las sesiones que marcaban la circunstancia de la venta de las niñas, la venta de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa? De hecho, tengo un caso cercano de una tía lejana
vive en una comunidad allí en Veracruz, y a ella la casaron porque sus papás así lo determinaron. Y una vez yo, así de buena onda, le pregunté, ¿no? Luego, oiga, ¿y a poco sí quiere a su esposo? Y ella me decía, pues en un principio no, porque mis papás me obligaron a casarme con él. El señor es como 10 años más grande que ella. Tiene ese cuento de niñas de 12, 13 años que las obligan a casarse por sus costumbres, ¿no? Entonces, yo le preguntaba, ¿no? Le decía, bueno, y ahora, no, pues con el tiempo, sí, sí, ¿Ya me escuchan? Ya. Ya. Gracias. Sí, se fue un poquito el internet porque yo veo horrible aquí. Pero bueno, sí, les comentaba, o sea, esta persona me decía, con el tiempo lo comencé a tener una estima, un sentimiento, después tuvimos hijos, obviamente, y pues ahorita lo único que le queda es decir que mis hijas no se obliguen o nosotros no obligamos a mis hijas a casarse con alguien que nosotros queramos. Ellas tienen esa libertad de decidir con quién se quieren casar. Entonces eso es muy fuerte. Es fuertísimo cuando lo escuchas de la familia, porque dices, ay, ¿y si hubiera sido yo? O sea, si yo no hubiera tenido esta oportunidad de elegir, bien o mal, ¿no? Para bien o para mal, diría el juez o el sacerdote, ¿no? Para bien o para mal, pues escoges a tu pareja. Si te va bien en la vida, qué bueno, dura 50 años o más. Si te va mal, pues bueno, ni modo, existe el divorcio y ya sabrás si te vuelves a casar o te vuelves a juntar o qué pasa, ¿no? Pero cuando pasan esas situaciones es increíble que todavía 2025 con varios convenios, tratados internacionales que nuestra legislación es a partir de la Constitución marca precisamente este derecho de las comunidades indígenas, pero que también cubre esta parte de darles esa facilidad de que dentro de sus usos y costumbres todavía se dé esta práctica, a veces es increíble, en serio, ¿no? Y bueno, es tema de que ustedes puedan analizar en su momento y que bueno, si les toca un caso así, digo porque aquí tengo algunos chicos que están estudiando derecho, pues que sepan en qué legislaciones, cómo hacer valer ciertos derechos, si les llega un caso así, ¿no? Cómo ejercer ciertos derechos para este tipo de personas, hablando de mujeres como sector vulnerable y más de comunidades indígenas, ¿no? Cómo poder defenderlas, cómo poder hacer que ya no sigan siendo objeto de violencia, de cualquier tipo de violencia. ¿No? Ok. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita? ¿No? Ok. Sale. Bien, existe también la Ley General de acceso, perdón, a las mujeres a una vida libre de violencia, que esta fue del 2007, misma que reconoce diversos tipos de violencia. Chicos, creo que ustedes ya tomaron la clase de género para la construcción social, si no mal recuerdo, y vieron estos tipos de violencia, ¿no? La física, que se reduce precisamente a golpes, ya saben, ¿no? Pellizquitos en un inicio y ya después puede llegar hasta un feminicidio. La psicológica, que no se ve, pero de alguna forma se traduce en los actos, en las acciones que tiene, o en las conductas, perdón, que tiene una persona, ¿no? La sexual, que a veces, en ocasiones, los hombres piensan que, ya tengo una novia, pues ya, ¿no? Podemos tener relaciones cuando yo quiera, como yo quiera. O a veces también, no nada más los hombres, sino también las mujeres. Y hablando de matrimonio, ni se diga, ¿no? Existe este tipo de violencia hacia las mujeres en los cuales, pues por el hecho de estar casadas o de tener un concubinato ya de muchos años, se consideran que pueden ser objetos solamente de este tipo, ¿no? Objetos sexual, ¿vale? La económica también, ¿no? El aspecto de decir, tú no vives sin mí porque yo te doy todo, ¿no? Te tengo económicamente bien. Ese es un tipo de violencia, porque a lo mejor la mujer, aunque se encuentre en casa, cuidando a los niños, cuidando el hogar, a la pareja, pues está haciendo un trabajo, ¿sale? Y muchas veces o muchos hombres las maltratan, hacen este tipo de actos violentos en su contra, diciéndole, si te vas, no, nadie te va a mantener, ¿no? Yo no te voy a dar ni un peso. Ese es un tipo de violencia.
La obstétrica, muchas veces cuando hemos asistido con los doctores, y digo, vi un caso cercano en el cual la chica tenía unos 5 años, perdón, 5 años, 5 hijos, tenía 5 hijos y le dijo el doctor, pues yo creo que ya es tiempo de que cierre su fábrica, ¿no? Yo creo que ella tiene muchos hijos para mantener. Y tú dices, ¿y dónde está mi derecho humano de decidir cuántos hijos debo de tener? ¿No? Y etcétera. Así podemos tener varios tipos de violencia política, ¿no? Y pues bueno, esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece pues precisamente esas órdenes de protección, de una alerta de género cuando existe esta violencia en cualquiera de su clasificación o de sus tipos, y una coordinación interinstitucional. Porque en teoría, y lo digo en teoría porque no se lleva a la práctica, en teoría debe de haber protocolos para, para poder, para que la mujer pueda llegar ante una autoridad y tal vez manifestar lo que le está pasando. Existen en teoría protocolos, pero hay veces que no se llevan de esa forma. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que vas al Ministerio Público o vas pues no sé, vas a un juzgado y quieres levantar una demanda por alimentos, pero vas con un defensor de oficio. Muchas veces, lejos de ayudarte, te cuestionan. Bueno, ¿y por qué se separó? Ay, no, pues es que yo creo que usted tiene la culpa. Es que yo creo que usted no lo demandaba. ¿Y por qué no se espera? ¿No? A que pase cierto tiempo y ya después lo demanda. O sea, muchas veces la mujer es cuestionada en sus actos. Y yo creo que aquí sí debe de haber esta coordinación interinstitucional, ¿sale? En la cual, si yo quiero levantar una denuncia, realmente que se levante, ¿sale? Por las cuestiones que yo estoy diciendo, no porque diga el Ministerio Público ciertas cosas que yo no estoy diciendo, ¿no? Que si yo quiero que se levante o que me hagan una demanda por alimentos porque la persona no me está correspondiendo o no que está correspondiendo a mis hijos, pues bueno, que no cuestionen, ¿no? Simplemente que la levanten, ya ante el juzgador, la autoridad determinará si da la razón o no la da, ¿sale? Pero a veces no se está llevando esa circunstancia, ¿ok? Y es importante conocer que tenemos ese derecho humano, ¿no? Que los organismos interinstitucionales, que las autoridades en todos sus niveles, háblese federal, local, estatal, tienen que cumplir con los derechos humanos. Ajá. Y que si yo quiero ir a presentar una denuncia, lo tienen que hacer. ¿Sale? Ahora, también existe la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que busca esa igualdad sustantiva en oportunidades, ¿sale? Y obliga al Estado a implementar acciones afirmativas. ¿Cuántas veces, y me lo han dicho mis alumnos, mis alumnas, cuántas veces no han ido a buscar un empleo y por ser mujer no se los dan? O por ser mamá no se los dan, ¿no? Y entonces dices, bueno, entonces, si la Constitución me marca que no me deben discriminar, que tengo el derecho a tener una igualdad en el trabajo, que hay una ley general que así lo establece, ¿por qué las empresas, por qué las mismas autoridades no vigilan y cumplen con ese derecho? ¿Sale? Y sí me lo han comentado, me lo han exteriorizado mis alumnas. Es que yo fui a buscar un trabajo así y me dijeron que no, ¿no? O me corrieron y me hicieron me dieron la opinión, ¿no? No constructiva, de decir, pues es que eres mujer, ¿no? Entonces no le veo por qué tendría que ser de esa forma si hay legislación que nos cuida, nos protege, ¿no? Mande, Abraham. Sí, o ya estando trabajando las mujeres, yo he visto, bueno, sí llegué a ver que les pidieron que no se embarazaran, porque el trabajo que estaba haciendo la muchacha, mi amiga, no lo Sí. podía hacer otra persona y le pidió el gerente que no se embarazara. Dios, caso verídico, gracias Abraham, gracias, de situaciones que nos ponen en una desigualdad tremenda. Y digo, yo no menosprecio a los chicos, a los hombres en el cuestión del género, porque yo sé que también hay hombres muy talentosos, hay hombres muy responsables, hay hombres que le echan muchas ganas, ¿no?
pero desgraciadamente ellos no sufren ese tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor los despedirán o le dirán por otra cosa, pero no porque, ay, pues te embarazaste, ¿no? Tuviste a hijos y pues te voy a despedir. O sea, el hecho que no los tenga de forma biológica no significa que sea una persona responsable y que pueda, tener problemas, ¿no? Y que en algún momento hasta lo puedan despedir por esa situación. O sea, nunca he visto que le diga a un patrón, a una persona, pues te despido porque acabas de ser papá, ¿no? O sea, no. O, te despido porque, no sé, de hecho, hay mujeres que luego sí les llegan a pedir a los hombres que tengan relaciones sexuales con ellas, pero pues yo no he visto, ¿verdad? Que los hombres hablen de esas circunstancias, ¿no? De decir, me van a despedir si no tengo relaciones sexuales con mi jefa, ¿no? Es como que muy difícil. Y es más, cuando llega a ver ese tipo de circunstancias y quieres ir a denunciar, los primeros que te ponen trabas, obstáculos para que puedas iniciar tu carpeta de investigación es el Ministerio Público. Así de sencillo. Y te dice, oye, pues hasta siéntete halagado, ¿no? Que una mujer te pida que tenga relaciones, pues para que mantengas tu trabajo. Y dices, no, no. O sea, así como hay hombres, también hay mujeres. Pero desgraciadamente es más acoso, es más hostigamiento de los patrones, los jefes hacia las mujeres, pero sí llega a haber casos hacia los hombres, pero es muy difícil que a veces les lleguen a creer por esas circunstancias, ¿no? Digo, no sé si les haya pasado, yo sí por ahí alguna vez escuché de un caso y no le quisieron levantar la denuncia al señor, ¿no? Porque no le creían, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo te voy a levantar una denuncia porque tu jefa quiere tener relaciones? Al contrario, siéntete halagado, siéntete bien y es más, pues obtén un beneficio, ¿no? Que es lo primero que luego te dicen. Entonces dices, no, o sea, debe de haber una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Ahora también el Código Penal Federal nos habla ya del feminicidio, también el profesor que me antecedió lo platicaba un poquitito. Encontramos también el delito de un acoso sexual, de un hostigamiento, ¿no? De violencia familiar y violencia política de género. Pero todavía hay protocolos que no se están llevando, ¿no? O sea, se supone que cuando existe una denuncia por un acoso, un hostigamiento, lo que les decía, el Ministerio Público es el primero en decirte ahí a poco, ¿y cómo pasó? ¿Y cómo dices que es un acoso? ¿Por qué es un hostigamiento? ¿Qué te dijeron? ¿Te manosearon? Si no te manosearon, entonces no hay un acoso, ¿no? Entonces, son cuestiones que todavía nuestras autoridades deben de capacitarse, ¿no? Que el Estado mismo debe de garantizar esos derechos que vienen marcados en la Constitución, ¿no? Yo sé y entiendo que no puede haber presupuesto, a lo mejor para llevar a cabo ciertos protocolos, pero a lo mejor sí para capacitar a tu personal, ¿no? Para actuar con esos protocolos. Ojo, y también no todas las autoridades son malas o no todas las autoridades tienen el mismo actuar, porque hay gente que sí tiene los protocolos, que sí actúa tal cual el Estado se los señala, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿No? Ok. Ahora, tratados internacionales que precisamente habla de este grupo de vulnerabilidad que son las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la llamada CEDAW, que esta va a obligar a los estados a que eliminen la discriminación contra las mujeres en todas las esferas, háblese en la esfera política, social, laboral, cultural, educativa, familiar, ¿sale? México lo ratifica en 1981 y también existe el protocolo facultativo que permite las denuncias individuales, ¿no? En el cual, pues bueno, se evita o trata de que existan todavía estas problemáticas con las mujeres y que se actúe con protocolos, ¿sale? Bien, déjenme ver. Siguiente. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el de Belém do Pará de 1994, en donde este es un primer tratado que reconoce como tal la violencia de género, ¿sale? Y la equipara a una violación de derechos humanos.
establece el deber del Estado en prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿sale? Pero yo también me pregunto, hay veces que no se lo podemos dejar todo al Estado, también va a depender de uno. O sea, por ejemplo, ¿qué hacen las empresas privadas para erradicar esta violencia de género? ¿No? O sea, hablamos ahorita, la parte laboral, pues sí, no importa si eres hombre o mujer, si en una empresa yo estoy necesitando a una psicólogo, pero que sepa hacer su trabajo, no importa qué género eres, te doy el trabajo, te capacito, no porque seas hombre o seas mujer, te tengo que capacitar a ti primero. O sea, te capacito porque de alguna forma a mí me está sirviendo, tú me vas a ayudar en mi empresa, ¿no? Entonces, también no es parte, o sea, sí del Estado como obligación que nos marca una ley, una constitución y los tratados, pero también va a depender muchísimo del sector privado y también va a ser una cuestión personal, ¿no? De decir, bueno, me gustaría que no tener diferencias entre hombres y mujeres. Va a empezar por uno también esta circunstancia, ¿no? Ahora, otros instrumentos relevantes que tenemos respecto a la protección de la mujer es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los de la primera y la segunda generación de derechos humanos, y también algo importante, la Agenda 2030. También nos habla en el ODS 5 de la igualdad de género, trata de erradicarla. Entonces, esta es una cuestión no nacional, sino también internacional. ¿Sale? Aquí, como ejemplo, tenemos el caso González y otras, el conocido como Campo Algodonero contra México del año 2009, en el cual recordemos que hubo un tiempo de las muertas de Juárez, ¿no? Y en su momento, 3 mujeres fueron secuestradas y asesinadas en la ciudad de Juárez. ¿Qué pasó aquí? Que cuando las mujeres, de hecho 2 de ellas eran menores de edad, fueron encontradas muertas en Campo Algodonero, también se encuentran 5 cuerpos más de otras mujeres, ¿sale? Entonces, cuando los familiares de la chica las encuentran, pues obviamente levantan su denuncia, pero como siempre, las diligencias de las autoridades no son las más adecuadas. Y entonces, cuando me parece que a los 4 días después, sí, 4 días después de que encuentran a las mujeres, detienen a los probables responsables, que eran 2. Para suerte de uno de ellos, al año siguiente se muere en el reclusorio y el otro sigue vivo. En el año 2011, me parece 9, 10, 11, en el año 2011 es cuando creo que les ponen la sentencia de 50 años al probable, bueno, ya al culpable. Y dentro de ese inter, de esos 2 años que pasó, las familias no estaban conformes con todo el procedimiento y el protocolo que llevó las autoridades penales y las autoridades federales. Y entonces el asunto lo elevan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual en su momento da recomendaciones a México porque ve que dentro del actuar de la investigación, pues no se dieron ciertos elementos de prueba que no los admitieron, ¿no? Ciertas periciales también no las admitieron y entonces la comisión le da una recomendación a la autoridad mexicana. Pero como siempre, la autoridad mexicana no hace caso. Entonces, tiempo después, la familia sigue inconforme y dice, pues es que el Estado mexicano no hizo caso a las recomendaciones que tu comisión hiciste. Entonces, vamos a saltarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce el asunto y lo resuelve, entonces es cuando sí le dice a la autoridad mexicana, ¿sabes qué? Tendrás la obligación de realizar una investigación exhaustiva de todo lo que pasó, y no nada más con estas 3 chicas que ya habían muerto, y digo, ya había una persona que habían sentenciado, yo creo que se había muerto en la cárcel, pero forzosamente tendrás que ocupar un protocolo para cuando te lleguen este tipo de casos en donde haya violencia, muerte hacia las mujeres, ¿sí? Entonces establece estándares sobre violencia feminicida, ¿no? La obligación del Estado mexicano a investigar
y de realizar la reparación integral del daño en su caso. ¿Sale? Entonces, este es un claro ejemplo de esa violencia que sufren las mujeres y que de alguna otra forma, cuando tenemos esas herramientas jurídicas que lo va a tocar una de las profesoras en alguna de estas sesiones, cuando existen herramientas jurídicas, sí se puede llegar a sancionar a los estados de alguna forma, ¿no? Porque recordemos que sancionar coercitivamente no se puede, pero si firmaron un tratado, un convenio, tendrán que hacer caso. Entonces, hay medios jurídicos, herramientas legales que pueden hacer que en algún momento existan esos precedentes que nos van a ayudar a la sociedad precisamente a evitar y tratar de erradicar las problemáticas que se suscitan y en este caso en específico en contra de las mujeres. ¿Sí? Ok, chicos, ¿vamos bien? ¿Sí? Bueno, Sí, todo bien. Sí, maestra, bien, todo bien. gracias, chicos. Vamos con el último punto de hoy, que son las personas con discapacidad. Pero hay que primero entender qué es una discapacidad. ¿Sale? ¿Ustedes qué consideran que es la discapacidad, chicos? ¿Qué es una discapacidad? Pues es aquella condición que no permite muchas veces continuar con actividades físicas normales o que le tienen algún impedimento para realizarlas como normalmente son, entre comillas, el normalmente, por favor. Ujú. Perfecto, Jos. ¿Alguien más? Sería, como menciona mi compañera, una restricción o impedimento para realizar alguna actividad dentro de lo que se considera normal para, pues, una persona, físicamente bien. Ok, hablamos física. ¿Nada más es físico? Bien, Ale, por favor. Ajá. Ale, Ahí ya me logra escuchar. ahí estás. Perfecto. Bueno, la discapacidad sería una condición ya sea física, mental, intelectual y hasta sensorial que, que impiden que una persona o que su participación se vuelva plena en la sociedad o se vuelva igualitaria a la de los demás, o sea, en condiciones con los demás. Muy bien, Alejandra, pues sí, tocaste la parte sensorial, física, motriz, ¿no? Que precisamente eso hace que tengamos una discapacidad, ¿vale? Me dice Viri, ¿son personas con capacidades diferentes? Pues sí, es que aquí es una cuestión también ideológica decir que una persona es normal y que tiene una discapacidad, ¿no? Mande Aline. Buenas tardes, maestra, ¿sí me escucha? Sí, Ali, perfecto. Bueno, dejo de lado un poquito lo que es la discapacidad. Si no mal recuerdo, creo que ahorita decirle a una persona que tiene como que una discapacidad, a veces como que le resulta ofensivo, ¿no? Entonces, como creo que ya le pusieron como un nuevo término, creo que es diversidad funcional o algo así, tengo entendido. Todavía no es como una cuestión ya de hecho que se tenga que decir. En su momento, diré, cuando nosotros estudiábamos el derecho, nos decía, es una persona con capacidad diferente. Ya, ok, te lo aprendías, ¿no? Y luego después decía, no, es una persona con discapacidad. Entonces, ok. Entonces, realmente, pues podemos decir que de forma general es una discapacidad que tiene y ahorita la misma sociedad, como bien lo comentas, a lo mejor ya no es viable que le digamos discapacidad. ¿Cómo dijiste que se debe de decir? Algo de, se me fue el nombre, de ah, diversidad, no, ¿cómo? No, sí, diversidad funcional. Algo así. Diversidad funcional. Ajá. Ok.
Lo voy a revisar porque de hecho yo no lo había escuchado, te digo, diversidad funcional. Porque eso es cierto, las personas se sentían agredidas cuando decían, eres una persona discapacitada, ¿no? Y a veces se sentían agredidas, ofendidas, discriminadas, ¿sale? Porque también, o sea, hablando en el término psicológico, hay de discapacidades a discapacidades. Ajá. De hecho, cuando una persona lo llevábamos antes a juicio para precisamente determinar que no tenía una capacidad jurídica de realizar ciertos actos por ellos mismos, el juzgador mandaba hacer estudios para determinar qué tipo de capacidad tenía. Hablemos, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down, que en su momento no los dejaban contraer matrimonio porque en teoría psicológicamente no tenían esa capacidad de saber qué es un matrimonio. Pero llegó el momento en que las autoridades determinaron que tenían primero que estudiar qué tipo o que hasta qué grado de capacidad tenían para entender qué actos jurídicos podían realizar. Ajá. Es por eso que cuando les digo, tú llevas un juicio para solicitar la tutela de una persona incapaz, ¿no? O con capacidades diferentes, o una persona discapacitada, ¿no? Se tenía que presentar periciales para saber ese grado y un juzgador determinaba si podía realizar ciertos actos o no, ¿sale? Les digo, niños, yo escuché, nunca he llevado un juicio así, pero niños bueno, señores, pues, con síndrome de Down, les realizaban los estudios necesarios y se determinaban que sabían el acto jurídico que iban a tener, pues entonces los dejaban casarse, ¿sale? O una persona con algún tipo de discapacidad, capacidad diferente, tipo esquizofrenia, también tenían que determinar qué tipo de esquizofrenia tenía, ¿no? Para realizar ciertos actos jurídicos. O de personas, ¿cómo se llama esta enfermedad? Espérenme. Autismo. El autismo también se determina por grados y también los juzgadores están en aptitud de determinar qué grado de autismo tienes y dependiendo tu grado puedes realizar ciertos actos. Pero así como dice Aileen, tal vez ahorita ya no se llame capacidad diferente o discapacidad, a lo mejor ahorita ya le vamos a tener que llamar diversidad funcional, ¿sale? Pero, pues bueno, eso ya, la misma sociedad, la misma doctrina nos dirá cómo determinarlo, ¿sale? Porque yo no tengo entendido esta parte de la diversidad funcional todavía. Ajá, entonces me quedé con la parte de la capacidad diferente, ¿sale? Pero bueno, igual y se los investigo y el día lunes sin problema lo revisamos, ¿sale? Ok, bien. Y pues bueno, ya hablando de esta parte de la discapacidad, pues esta hace que se enfrenten las personas o cierto tipo de personas, grupo vulnerable, ¿verdad? A barreras físicas, sociales, económicas, que van a limitar, ¿qué? Su acceso a servicios y oportunidades, lo que van a afectar su calidad de vida, ¿sale? Porque yo recuerdo, o no sé ustedes, pero en algunas empresas también a las personas que tienen un tipo de enfermedad, síndrome de Down, Parkinson, a veces de Alzheimer, no los contratan, ¿sale? O sea, no les dan esa oportunidad de poder ser personas laborables, ¿no? O cuántas veces, ay, no me dejarán mentir luego mis alumnos a veces en la escuela, no sirve el elevador para las personas con alguna discapacidad, o sea, háblese que no tenga, o sea, bueno, que ocupe silla de ruedas, no sirven. Entonces dices, pues sí tenemos el elevador, pero debería de funcionar, ¿no? Y yo sí he visto alumnos, personas que van en su silla de ruedas, que a veces van con muletas, tienen algún accidente y no pueden ocupar el elevador porque no sirve. Entonces dices, o sea, ¿cómo nuestra universidad no podría ayudar a ese tipo de personas?
¿no? Supone que debemos de tener las mismas oportunidades de acceso a los servicios y no los hay, ¿no? No vamos muy lejos, a veces están las rampas para las personas que van en silla de ruedas o para las carriolas o para las personas que traen muletas y a veces se llegan a atravesar los automovilistas, ¿no? Y ahí están estorbándole a las personas, a gente grande. Me ha tocado ver que a las personas ya que están grandes de edad se llegan a resbalar o a caer y es precisamente porque están estorbando el paso, ¿no? Porque no respetan las vías que están destinadas a este sector, ¿vale? Entonces, todo esto es parte de una violación a nuestros derechos humanos y viene contemplado en la Constitución, artículo 1, ¿sale? Cuando dice que se prohíbe la discriminación por discapacidad, ¿sale? Esto va a hacer que las autoridades dentro de sus competencias deba promover y garantizar los derechos humanos conforme a la misma Constitución y en su caso a tratados internacionales. Ahora también el artículo 4 establece o reconoce ese derecho a la salud, incluyendo la atención integral a personas con discapacidades. ¿Cuántas veces? Bueno, en lo particular, sí he visto varias ocasiones que cuando una persona lleva revisión al sector salud, háblese IMSS, háblese ISSSTE, y lleva a la persona que tiene una discapacidad, les digo, hay veces que tienen problemas sensoriales, problemas motrices, ¿no? Y la gente a veces es muy grosera. Las mismas enfermeras los tratan mal o los jalonean para tomarles la presión, los jalonean para subirlos a la báscula y medir su peso. O sea, son personas groseras que no deberían de darles ese servicio así a las personas con una capacidad diferente, pero lo hacen. ¿Cuántas ocasiones, o yo lo he visto, ha habido abogados, se los juro que me tocó una vez y yo me sentí tan apenada? O sea, hace rato cuando les hice la pregunta, ¿han discriminado? Yo la verdad sí lo hice, pero no fue mi intención, se los juro, porque una vez estaba llevando una audiencia, pero yo pensé que el abogado llevaba lentes oscuros, pues porque había mucho sol. Y resulta, estoy hablando con él, ¿no? De llegar a un acuerdo con los clientes, estaban peleando una pensión alimenticia. Entonces, pues el señor no quería dar, el abogado iba por parte del señor, entonces el señor no quería dar más de 2,000 pesos, creo, al mes, y yo le dije, pues es que es muy poco, o sea, también la señora necesita, pues también está trabajando, y bueno, para no hacerles el cuento largo, no querían llegar a un acuerdo. Bueno, cuando nos pasan a la audiencia, nos dice el secretario, nada más pasan las partes, porque vamos a ver si llegan a un acuerdo, los abogados se quedan afuera, sí, está bien. Y entonces, yo veía que una señora estaba ahí al lado de él, pero pues no le hice caso, no sabía por qué estaba ahí con él. El chiste es que cuando veo que nos meten, la señora lo va llevando de la mano. Y entonces así como que, no sé, ¿no? O sea, me extrañé y dije, bueno, quién sabe. Y entonces, yo me quedé parada esperando a que nos hablaran y luego veo, o sea, de hecho yo le hablé muy feo al abogado, soy honesto, o sea, cuando él me empezó a decir que pues la señora pues, trabajaba y que también tenía obligaciones, yo le dije, pues sí, pero ella tiene al menor en su guardia y custodia y el señor está obligado a darle una pensión un poco más alta, o sea, 2,000 pesos al mes no le alcanza para nada. Entonces yo empecé a discutir un poquito con él, y ya cuando nos pasaron, pues me di cuenta que era una persona invidente. Entonces sí me sentí mal porque pues le grité, pero no era mi intención, o sea, nunca quise o nunca pensé que tuviera esa problemática y lo hice, pero no fue por cuestión de discriminar. Obviamente, pues él estaba alegando el derecho de su cliente y yo estaba alegando el derecho de mi clienta. Entonces, pues sí, de alguna forma sí le alcé la voz. Y ya al finalizar, ellos llegaron a un acuerdo, ¿no? Él creo que al final le terminó de dar como 3,500 al mes al menor. Y se despidió de mí y ya fue cuando me dijo, es que yo soy una persona invidente, pero no me gusta que tengan lástima de mí cuando yo llego, ¿no? A algún juzgado. Entonces me trae mi esposa, digo, ya me la presentó y todo, pues bueno, no como cuates, pero sí ya entendí que, pues bueno, hay veces que debemos de ver las circunstancias de la gente y procurar ser personas con ellos, ¿no? O sea, no ser altaneros, no ser groseros. Les digo, pero esa vez fue sin querer, no lo hice no lo hice con intención, ¿no? Pero bueno,
Entonces, tenemos que se reconoce el derecho a las personas con discapacidades y pues que a veces no se logra hacer, ¿no? En diferentes ámbitos y en diferentes lugares, ¿vale? El artículo 3, que nos habla de la educación inclusiva, pues también nos dice que no debe de haber discriminación para las personitas que quieran acceder a la educación de forma gratuita. El artículo 123 nos habla del derecho al trabajo digno y socialmente útil sin discriminación por discapacidad, pero les digo, aún así, pues tenemos esta problemática de este tipo de violación a los derechos humanos para estas personitas, ¿vale? Y luego, ya casi terminamos. Leyes federales que garantizan precisamente derechos humanos a personas con capacidades diferentes. La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que fue una legislación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el 2011, y reconoce la igualdad sustantiva, la accesibilidad y la participación en apoyos en la toma de decisiones para estas personas. Crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. También tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que prohíbe, ¿no?, de la no distinción por discapacidad y obliga a adoptar acciones afirmativas para revertir la inclusión histórica. Tenemos la Ley General de Educación, que reconoce la educación inclusiva y equitativa obligatoria para todos, y se prohíbe que se niegue el acceso a escuelas por motivos de discapacidad. ¿Sale? Eso es bien importante porque todavía en la actualidad se sigue dando este tipo de problemáticas. La Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación laboral por discapacidad, ya lo estábamos platicando ahorita, y establece la obligación de condiciones accesibles, adecuadas, igualitarias para todos. Convenios internacionales, tenemos la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por México en el 2007 y pues bueno, cambia el enfoque de asistencialismo, de derechos humanos y de autonomía. Y tenemos derechos claves en esta convención como el reconocimiento ante la ley, el acceso a la justicia, la educación inclusiva, el trabajo, empleo, accesibilidad y participación en la vida política y pública. Por ejemplo, y por último, para terminar con este tema, tenemos protocolos, las autoridades, como por ejemplo el formato de lectura fácil. ¿Qué significa? Que si una persona está llevando un juicio y supongamos que no tiene su vista, la autoridad tiene la obligación de hacer una sentencia o de hacer las actuaciones en forma braille. Ajá. Si una persona no conoce el derecho y no sabe a qué se está refiriendo una sentencia, el juzgador tiene la obligación de hacer este formato de lectura fácil en el cual se les va a explicar de forma simple, sencilla, a las personas, pues, qué está pasando con esa determinación del juzgador. Por eso es un formato de lectura fácil, ¿sale? Entonces, son convenios y tratados internacionales que nos han ayudado a nuestro sistema jurídico mexicano a tratar de eliminar estas cuestiones violatorias a derechos humanos en contra de las personas con algún tipo de discapacidad o de capacidad diferente o en su caso de diversidad funcional. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, dudas, comentarios, ¿todo bien? Todo bien de mi parte. Ok, muchas gracias. Digo, espero les sea útil todo lo que estamos señalando ahorita, legislaciones, convenios que muchas veces no las manejamos, no las conocemos, ¿no? Y pues bueno, aquí tratamos de que ustedes tengan estas herramientas jurídicas. Gracias, Abraham. Ok, entonces de rapidísimo, déjenme les paso la asistencia. Ahora sí estamos en la sesión número 5, ¿sale? Ya llevan la mitad de sus asistencias. Bien, déjenme, hago un poquito más pequeño esto para poder pasar lista. Esperen. A ver, Abraham. Presente. Ok, gracias. Adriana Gutiérrez. Presente. Ok. Alejandra Alcántara. Presente.
Gracias. Alejandra Vanessa. No. Aline Estrella. Buenas tardes, presente. Gracias. Axel Yair. Axel. No. Ok. Aileen Vanessa. Tampoco. Berenice Medina. Veré. ¿No? Ok. Ay, déjenme. Cintia. Cintia Guzmán. ¿No? Dana Paula Rendón. Presente. Gracias, Dana. Siguiente. Geraldine Rivera. Guadalupe Etzaray. Yatsiri. Okay. Jessica Junuet. Jonathan Isaac. Okay. José Antonio Pizaña. ¿No? A ver, déjenme veo. Ay, sí, presente. Voy. Ujú. Luego seguimos con Jocelyn Daniela. Aquí estoy. Ok, Jos, gracias. Y luego Juan Gabriel. ¿No? Kevin Edgar. ¿No? Lourdes Viridiana. Presente. Gracias. Lucía Evelyn. No. Luis Eduardo. María Eugenia. María Fernanda. Mariana Desiré. ¿No? Ok. Mari Carmen Soto. Presente. Gracias, Mari Carmen. Matilde Gutiérrez. Mariana Esbeidi. Y por último, Wendy. ¿No? Ok. Sale, chicos, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima sesión. Gracias. Excelente Buena tarde. tarde. Bye. Adiós, maestra Brin, cuídese mucho. Nos vemos el lunes. Nos vemos, Jos. Cuídate. Gracias, profesora. Hasta luego. Nos vemos. Bye, Ale. Bye, Aline.